¿Tiene cura un TCA? Durante muchos años se ha dicho que no y pude ver que sí que tienen cura, sobre todo si se pillan a tiempo. Y estar orgulloso de ese objetivo que has conseguido. Es que ahí, si te das cuenta, la persona ya se metería en una obsesión, porque probablemente para conseguir ese físico, si yo tengo que abandonar el crecimiento profesional, es que eso no puede ser. La vida tiene que haber una armonía. Vamos a tocar el tema body positive. O sea, la intención que tiene el movimiento es positivo. Ahora bien, cuando una persona ya empieza, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar. ¿La dismorfia corporal solo le pasa a las mujeres o también le ocurre a los hombres? No sé yo los datos ahora mismo cómo están, pero incrementada, yo creo, a la par en los hombres. Los gimnasios está repleto de hombres con dismorfia corporal, con vigorexia. O sea, lo que busca una persona que se autolesiona, que se hace daño a sí misma, es escapar del dolor emocional que siente. Lo que te ayuda a diagnosticar si es un atracón o no es la sensación que tiene la persona. ¿Están más enfermos los sanitarios que los propios pacientes? Yo estoy viendo que tenemos un sistema que no cuida a los que cuidan. Muy buenas, espero que estés bien. Yo soy Esmoya y esto es Alfallo Club. El capítulo de hoy va dedicado a la salud mental, porque en Alfallo entendemos la salud como algo integral y por eso le queremos dar este espacio a la psicología. Hoy viene a charlar con nosotros Loreto Esclapez, psicóloga con la que trataremos hábitos saludables, TCAs, distorsión de la imagen corporal y otros trastornos relacionados con la alimentación. Por lo tanto, si conoces a alguien que pueda estar pasando por una etapa complicada, que tenga una mala relación con la alimentación, te animo a que le compartas este episodio. Vamos con el podcast. Bueno, Loreto, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Alfallo Club. Gracias por invitarme, Jess. Súper. Me interesa un montón que vengas, o sea, que tenía muchas ganas de este podcast, porque yo, como profesional de la salud, me siento muy limitada muchas veces en el tema, en el área de la psicología. Y pienso que como nutricionista es crucial, o sea, van 100% de la mano la psicología que la alimentación. Y un profesional poco formado puede ser muy peligroso para el paciente. Entonces, nada, deseosa de exprimirte al máximo aquí. Exprímeme, muy bien. Todos tus conocimientos. Y te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Se siente uno a veces atrapado en su entorno? Sí, cuando muchas personas que empiezan a cambiar sus hábitos de vida, sobre todo con la alimentación, gran parte de las dificultades que me transmiten tienen que ver con el entorno, con la falta de apoyo, con la falta de acompañarle en las pautas que han recibido. O sea que sí, que en muchas ocasiones el entorno puede boicotear de alguna manera el proceso de la persona. Las típicas frases de aliento de si estás estupenda y ahora que te ha dado por ahí, chico, pues una cerveza más, una Coca-Cola te vas a tomar ahora, anda, tómate una cerveza o por un postre, ¿no? Totalmente. A mí hay algo que me llama la atención y es lo fácil y lo rápido que se juzgan para mal las conductas saludables. Es decir, cuando vemos a una persona que empieza, por ejemplo, a consumir una cerveza 0,0, una bebida 0,0, ay, ¿qué te pasa? Ya estás rayado, ya estás, ¿qué te pasa? Aléjate de mí, a mí con eso no te acerques. Totalmente, ¿no? O lo vemos comerse una ensalada en una cena, ¿no? En un restaurante salimos a... ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás rayado? ¿Qué te está pasando, no? Sin embargo, cuando vemos a una persona, por ejemplo, consumir otro tipo de bebida alcohólica, no le vamos a decir, tío, qué alcohólico eres, ¿no? Qué mal estás. Se juzga muy rápido y negativamente al que empieza a implantar hábitos saludables. Claro, y no se juzga igual los hábitos negativos por ese... Totalmente. Que tampoco se debería juzgar nada realmente, habría que ser muy cauteloso con lo que le decimos a los demás, pero yo sí que veo en consulta, porque los pacientes me lo cuentan, que cuando empiezan a llevar cambio de hábitos con el deporte, con la alimentación, aparece la frase de juicio, estás obsesionada, estás obsesionado. Es crucial, o sea, yo lo veo en consulta que uno de los mayores hándicaps, una de las mayores piedras que se encuentran en el camino las personas a la hora de mejorar su salud en cuanto a la alimentación es la parte social, el entorno. Y no porque no lo puedan llevar a cabo a nivel de que te vas a un sitio y lo que tú dices es coges una cerveza 0,0 o una Coca-Cola 0
o un agua, sino por lo que vas a tener que soportar a nivel vamos, que se te echan encima. La presión social. Por eso es fundamental, incluso desde la adolescencia, aprender a tener habilidades de resistencia en los entornos sociales, para el consumo de drogas, para el consumo de alcohol. Es decir, hay que tener habilidades de resistencia, saber decir que no, saber mantenerte en tu postura, eso es fundamental. Saber poner límites. Totalmente. Y eso se puede Y aprender. tener tu propio criterio. Por supuesto, claro que se puede aprender. Eso es lo que hacemos en consulta, en terapia. ¿Qué consideramos obsesión y qué no? Me gusta esa pregunta porque veo a veces a muchos opinólogos diagnosticando obsesiones, ¿no? Para saber qué es una obsesión y qué no, primero, eso lo tiene que hacer un profesional. Y en segundo lugar, tendríamos que analizar por completo la vida y la rutina de la persona. Lo que va a diferenciar lo que es una obsesión de lo que no es, por ejemplo, con el tema del ejercicio físico. Cuando tú no eres capaz de reposar, de descansar, no puedes llevar tu rutina porque estás todo el día pensando es que tengo que entrenar, es que tengo que entrenar. Es decir, te genera ansiedad no hacer esa conducta y no te adaptas a no poder hacerla. Ahí probablemente ya estamos hablando de una posible obsesión. Es sobre todo, que quede claro, cuando nos genera muchísima ansiedad no poder hacer esa conducta saludable que yo quiero hacer. Ahí ya deja de ser saludable. Por ejemplo, yo quiero hacer deporte y no puedo porque estoy lesionado y tengo mucha ansiedad porque no puedo entrenar. Cuidado, porque ahí no me estoy adaptando y puedo tener una posible obsesión. O con la alimentación, por ejemplo, no adaptarme a... Tengo una vida social y dejo de salir porque quiero comer rígidamente A, B y C y no aprendo a hacer elecciones saludables, variadas y equilibradas en un restaurante, en una hamburguesería. Ahí probablemente tenemos que tener cuidado, no nos metamos en la obsesión. Entonces, ¿puede haber una diferencia en cuanto el tema ese de la lesión, que me interesa que has tocado? Sí. Por ejemplo, esa persona está lesionada y tiene que estar 2 semanas sin poder ir a entrenar. ¿Puede ser que ese malestar sea más bien de no generar esas endorfinas o no hacer el deporte? O que sea por el machaque mental de es que estoy perdiendo mi físico. Claro, puede haber una diferencia. Tú puedes sentirte mal porque, jolín, me apetece entrenar y eso es lógico y normal que a la persona le pase, pero lo que no se puede convertir es ya en un machaque psicológico ya extremo de es que me hundo. Totalmente. Y ahí lo fundamental es, si por ejemplo yo estoy lesionado y no me han recomendado que durante una semana o durante 2 no entrene, fuerza, por ejemplo, concretamente, yo puedo, por ejemplo, irme a caminar o puedo irme a hacer una clase de estiramientos o puedo adaptarme a otra cosa. Cuidado, porque las endorfinas yo las puedo conseguir de otra manera. Pero cuando yo quiero conseguirlo solo... con un determinado ejercicio, subiendo determinados pesos, medio centímetro de bíceps, porque voy a perder músculo si no entreno, porque voy a coger grasa, ahí es donde ya entramos en una obsesión. Vale. Por supuesto que al final es normal que te genere malestar dejar de hacer algo que te genera placer, pero por eso yo siempre le digo a la gente en consulta, tenemos que ampliar el número de actividades y de cosas que nos producen placer. Yo no puedo obtener solo el placer a través del deporte, también lo tengo que tener a través de la lectura, a través de tomar el sol en la playa, porque si no voy a depender solo del deporte y eso no puede ser. Está muy bien que hagas deporte, por supuestísimo, pero depender solo del deporte para estar bien, cuidado que eso es peligroso. Y un cuñado no te puede diagnosticar una obsesión, ¿no? No. No, aunque sea psicólogo, porque entre familia no se puede diagnosticar. Y si tienes un cuñado psicólogo, tampoco, porque no podemos tratar a familiares directos. Súper. Y el tema de, pues eso, lo que tú dices, es que estás obsesionado. Perdona, o sea, como si eso fuese algo que tú puedas, sí, diagnóstico, obsesionado. Simplemente que me ha llamado la atención una actividad y estoy ahora más volcado en ella. Así es. Pero mientras que no sea toda tu fuente de bienestar esa actividad. Exacto. Que la lleves a cabo con rigidez y que no hagas otras cosas. Es decir, que tu vida solo se nutra de eso y que le dediques muchas horas, que no le dediques a otras cosas y que te genere sobre todo ansiedad si no lo haces. Que no sepas tampoco desconectar de eso, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa con las personas que deciden cambiar de hábitos? ¿Cuánto influye ese entorno? Volviendo un poquito a lo mismo.
Pues al final, por ejemplo, si tú tienes un grupo de amigos, tú tienes una vida social muy activa, tienes un grupo de amigos que, por ejemplo, son de salir, de consumir determinadas sustancias, de consumir bastante alcohol, y tú estás yéndote a un palo, a un cambio de hábitos totalmente opuesto, si tú te expones a eso todos los fines de semana es que te va a ser muy difícil, sobre todo si no te van a motivar, no te van a apoyar, no van a ir en tu línea, no van a tomar las mismas decisiones que tú. Quizá llega un momento que igual hay que no cambiar radical tu entorno, tú puedes conservar a tus amigos de toda la vida, pero si quizá tú quieres tener unos hábitos más saludables, igual puedes hacer también nuevos grupos de amigos y combinar o pasar tiempo con ambos, ¿no? Gente que te entienda más o que vibre más con esa parte de tu personalidad que se está formando. Totalmente. Por eso a mí, por ejemplo, la parte del deporte en grupo me gusta mucho, aparte de que científicamente está demostrado que hacer deporte en grupo tiene más beneficios, ¿vale? Al igual que también se ha visto que hacerlo al aire libre, en la naturaleza, le suma más beneficios. El componente social es muy importante, ya no solo por cómo sea el entrenamiento, sino porque al final vas a conectar con personas que pueden estar en la misma línea de hábitos que tú. Y eso te va a sumar. Al igual estamos hablando de los amigos, pero también podríamos hablar de la pareja. Tú vives con una pareja y tenéis estilos de vida totalmente opuestos, eso va a dificultar tu avance, probablemente, o no lo sé, pero puede que lo dificulte. Yo lo observo, que muchas veces sí dificulta. Claro, yo es que voy en la línea, quiero cenar, a lo mejor yo tengo ahí mi ensalada, mi carne a la plancha, y mi marido quiere pedir globo 3 veces a la semana. Claro. Y es ahí una lucha. Pues eso va a ser una dificultad. Por eso también... O se sabe gestionar y se habla y se respeta cada uno sus partes, Totalmente. que ahí estaría las bases de la pareja, el respeto y el cada Totalmente. uno. Tú quieres esto, yo te apoyo, pero yo voy a hacer lo que a mí me apetezca. Si me apetece pedir globo, pues oye, yo me considero que estoy bien, me salto un poco la dieta y es mi problema, pero no te estoy pinchando a ti de, estás obsesionada, toma, vamos a pedirlo, o te intento llevar a mi terreno. Y por el otro lado también debería ser lo contrario. Mira, tú quieres pedírtelo, haz lo que quieras, yo me voy a cenar mi ensalada. Claro, porque al final la pareja, las personas buscamos parejas con valores afines Similares a nosotros. Entonces, al final, si ahí no se llega a un consenso y a un equilibrio, eso puede distanciar por completo a una pareja. No tienen por qué ser 2 gotas de agua una No, pareja, ni te totalmente. tienen que gustar lo mismo. No. Pero lo que tiene que haber es un respeto y un apoyo hacia la otra persona. Totalmente. Porque a lo mejor discrepan en la alimentación y en otros temas de todo lo demás No. totalmente confluye. Pero quizá en ese sentido, con que haya unos respetos y unos valores, entonces el tema eso del entorno, de lo que hablamos Sí. antes, de lo de estás obsesionado, la presión social, ¿no? Que es muy peligrosa en ese sentido y que no tiene por qué limitarte en tus relaciones, sino lo que tiene que haber es un respeto. Pues eso. Y ahí al final en todo eso, pues lo importante es el trabajo personal de uno mismo, tener tu propio criterio, tener claros tus límites, tu pensamiento crítico, porque al final el entorno siempre va a estar ahí y el entorno pues forma parte, siempre va a haber un entorno social, una cultura que nos va a impactar, pero ahí lo importante, yo siempre lo diré, es tu trabajo interno y tu trabajo personal. Qué bueno. Entonces, solución. Estar, digamos, llevar a cabo lo que yo puedo controlar. O sea, centrarme en lo que puedo controlar. Lo que ¿Qué depende puedo de mí. controlar? Lo que depende de mí. ¿Qué depende de mí? Cómo yo me formo, las herramientas que yo cojo y cómo yo gestiono habilidades de, pues eso, límites, de autocontrol, etcétera. Y no podemos controlar el entorno. Al final es una lucha perdida. Y eso forma parte de Así la vida, es. como tú dices. Así Pero es. podemos contar con profesionales que nos ayuden a trabajar en nosotros mismos de tal modo que sí que podamos agarrarnos a eso que podemos controlar. Pues Así esa es. una muy buena reflexión. Sí. Para continuar, a mí me interesa mucho porque yo soy consciente de que tú también tienes pacientes sanitarios, yo también, vienen muchos y los veo muy enfermos. Entonces a veces me pregunto, ¿están más enfermos los sanitarios que los propios pacientes? Yo estoy viendo que tenemos un sistema que no cuida a los que cuidan. Y los médicos, bueno, en general voy a decir los sanitarios, pero sobre todo
los médicos están desbordadísimos, están muy descuidados. La gente se cree que ganan mucho dinero y cuando tú hablas con ellos y ven las horas que hacen, es que no ganan dinero. No ganan dinero porque muchas veces no tienen tiempo, no tienen calidad de vida, no pueden tener unos horarios, no pueden tener unas rutinas, no tienen una estructura para mantener hábitos de vida saludable, no pueden conciliar las vidas, sobre todo mujeres médicos que me cuentan, no pueden conciliar sus vidas familiares. Entonces, realmente, por supuesto que hay mucho sanitario, yo por la parte que me toca, mucho sanitario con problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión y por supuesto pues que no pueden mantener hábitos de vida saludables porque la estructura no lo permite. ¿Y por qué se realiza así, se lleva a cabo así? Quiero decir, guardias de 24 horas, esos turnos tan largos, solapar turnos, que no se permitiría en otra profesión porque sería inviable. Y sin embargo, una profesión que depende de que una persona venga infartada y tenga que estar las enfermeras, tengan que estar el médico en sus plenas facultades, se permite ese desgaste, en lo que no entiendo. Pues eso es lo que el colectivo médico está intentando ahora con las huelgas que están habiendo, están intentando cambiar eso. Habría que preguntárselo a los dirigentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren para nosotros? ¿Qué tipo de sanitarios quieren que nos atiendan? A mí me parece inhumano. O sea, a mí cuando me ha contado algún paciente sanitario, sobre todo médicos, los horarios, las guardias, o sea, yo digo, pero esta persona... cómo sobrevive, pero el sistema público sobre todo está formado así y están peleando mucho por cambiarlo, porque ellos mismos están agotados y claro, yo no quiero que un médico me atienda en esas circunstancias. Sí que es verdad que parece que como es una profesión muy vocacional, parece que lo tengas que hacer mucho y a gusto y no te puedas quedar, y eso no es así. O sea, los médicos al final trabajan por vocación, pero son personas, son humanos y tienen derecho a descansar y tienen derecho a tener una buena retribución por mucho que su trabajo sea por vocación. Y luego que, por ejemplo, tengo pacientes que son enfermeras y cuando peor comen, también lo he hecho fatal, es que he tenido muchas guardias. O sea, es que en el propio hospital se come fatal. Eso es otro tema también, ¿no? Incluso los pacientes que te cuentan cuando están ingresados, ¿no? Por la enfermedad de alguien y ves el menú, sí. No se cuida esa parte. O sea, no se cuida la salud de los sanitarios, no se cuida la alimentación en los hospitales. Bueno, ahí queda muchísimo. En todo el ámbito sanitario queda muchísimo por hacer a muchos niveles. El tema de los TCAs, que lo veo también bastante en consulta, ¿tiene cura un TCA? Esa pregunta es interesante porque durante muchos años se ha dicho que no, que nunca se curaba. Yo, por la formación que he tenido en TCA, me formé en un centro que es pionero aquí en Elche, en CREA, y pude ver que sí que tienen cura. Sobre todo si se pillan a tiempo, ¿vale? Sobre todo si hablamos de pillarlo en la adolescencia. Por eso es muy importante, si alguien, algún papá, alguna mamá nos está viendo y puede ver en su hijo algún síntoma o tiene alguna duda, que lo aborde a tiempo. Sí que es cierto que cuando ya se trabaja más en la etapa adulta, aunque también se puede curar, existe más peligro de que se cronifique, ¿no? Y que de alguna manera esa vocecita interior que se trabaja, se sana y se calma, en algún momento pueda volver a aparecer. Pero si tú me preguntas, ¿se pueden curar? Sí, pero debidamente abordados y cuanto más temprano se pueda diagnosticar y tratar, mejor pronóstico. Vamos a decirle a la gente en general, a esos papás o bueno, a propias personas que puedan identificarse en ellos mismos o en sus familiares, ¿cuáles son los signos o los síntomas que pueden identificar en una persona? Vale. Sobre todo si nos vamos a lo que son más adolescentes, aunque esto podría ser en general, lo primero que le diría yo a los padres es observa si tu hijo ha tenido un cambio físico importante, es decir, imagínate una bajada de peso muy llamativa. Empiezas a ver que tu hijo o tu hija oculta partes de su cuerpo, sobre todo eso lo vas a ver en verano. Tu hijo va con manga larga, con pantalón largo en verano, o sea, no procede por la temperatura. Empiezas a verlo selectivo con los alimentos. Por ejemplo, antes comía plátano y ahora no come plátano, te dice que no me gusta, pero eso es lo que te dice a ti para engañarte. Y realmente no lo está comiendo porque ha leído que engorda y no sé qué. Exacto. Empiezas a ver... descubres un día por casualidad que te ha dicho que se ha comido y en la basura ves que está la comida. Empiezas a ver lo que quiere comer solo.
que no quiere comer en la mesa. Es muy importante, eso se lo digo a las familias, que dentro de las posibilidades que tenemos, porque es que sé que todos tenemos un ritmo acelerado, intentar hacer comidas en familia, juntos, para ver los hábitos de nuestros hijos, qué hacen con la comida, los desayunos, las cenas, en la medida de lo posible. O sea que esas serían algunas señales. Luego ya, obviamente, señales más radicales, ¿no? Que haya una restricción total de la alimentación, es decir, que se niega a comer, que le veamos uso de, por ejemplo, laxantes, que le veamos hacer conductas purgativas, pues vómitos, es decir, eso ya son señales. Sí, eso ya son más claras. Más claras y directas, pero las otras son señales de alerta. ¿Vale? Y también pueden pasar en una persona mayor, en una pareja. Por ejemplo. Que puede, si tú de adolescente no has tenido ningún problema alimentario ni ningún TCA, lo puedes desarrollar siendo mayor, con 35 años. Sí, y te voy a decir por qué. Porque tú puedes ser que empieces perfectamente, imagínate, empiezas a tener una bajada de peso porque has empezado a ir al gimnasio, empiezas una alimentación y la gente empieza a decirte, qué guapa, qué bien te veo. Y a ti eso, sin tú haber tenido una obsesión, ese refuerzo positivo empieza a lo mejor a darte una admiración y un reforzamiento que a lo mejor tú en tu vida nunca has tenido. Y empiezas a obtener el reforzamiento por tu físico. Podría ser que tú lo desarrollaras a raíz de ahí, por ejemplo. O sea que sí. En plan, voy a seguir perdiendo peso, que cada vez me dicen que estoy mejor y ya no voy a poder en mi vida volver a pesar más porque estoy mejor así, tal. Y ya que te ocurra algún acontecimiento estresante y que empieces a gestionarlo emocionalmente a través de los atracones, tú nunca ya haya pasado, y a través de los atracones, por ejemplo, empieces a regularte emocionalmente y tú nunca habías tenido un trastorno anteriormente, o sea que claro que eso puede pasar, sí. Y puedes desarrollar un trastorno de atracón, por ejemplo, siendo mayor y sin haber tenido un detonante, porque es que puede haber factores de riesgo, ¿vale? Es decir, una separación. Puede haber factores de riesgo tuyo, es decir, genéticos, de familia, pero luego tiene que haber factores detonantes. Es decir, tiene que haber algo que pueda detonar que ese trastorno aparezca. Entonces, a lo mejor en tu adolescencia, en tu infancia no ha pasado nada, tú tenías riesgo, pero a lo mejor el acontecimiento detonante se ha dado a los 30 años. Imagínate un posparto, por ejemplo. Sí. Podría ser, claro. A partir de ahí ya se abordaría con ayuda psicológica. Ayuda psicológica siempre. Ahí, ¿cuándo se da cuenta la persona que está teniendo un problema? Es que hay veces que la persona no se da cuenta, y es el entorno. Lo que hace más grave a los trastornos de la conducta alimentaria es la falta de conciencia de enfermedad. O sea, si la persona no tiene conciencia de enfermedad, eso va a agravar, va a hacer más lenta la recuperación, porque lo primero es reconocer, para que una persona cambie, lo primero es que la persona reconozca que tiene un problema. Por eso, por ejemplo, los casos de anorexia, hay muchas veces que, claro, conlleva el ingreso de una paciente aún sin su consentimiento, porque ella no tiene conciencia de enfermedad y sigue adelgazando y sigue perdiendo peso. Entonces, es muy importante que la persona se dé cuenta. Claro, ahí ya entra el entorno, que es quien tiene que empezar a detectar esas señales y empezar a buscar ayuda a profesionales, preguntar al médico de cabecera del paciente, oye, estoy viendo esto, me preocupa, ir moviendo en la medida de lo que se pueda, porque claro, eso con adolescentes, aún porque tiene potestad sobre el menor, pero a veces con un adulto poco puedes hacer. ¿Y dónde está el límite? Porque nos puede gustar cuidarnos y vernos bien, ¿no? O eso, o sea, ¿es sano que a ti te guste verte bien, cuidarte? Mira, yo les digo a mis pacientes siempre en consulta, además yo les hablo así, les digo, mira, tampoco vamos a ser hipócritas, ¿vale? Vivimos, hay una cultura, hay una sociedad, está claro que nuestro cuerpo ha nacido para funcionar, o sea, el cuerpo no tiene ninguna función estética de por sí. El cuerpo está aquí para servirnos para funcionar, para sobrevivir, para mantenernos activos. Y ya está, lo estético se lo ha inventado la cultura y el entorno, ¿vale? Y esa imagen corporal se va moldeando según la cultura, porque según la sociedad, la cultura, el país en el que estés, hay ciertos cánones estéticos unos u otros. Y la época, claro. Sí. Exacto. Entonces, en ese sentido, se me ha ido lo que... Sí, lo habías preguntado. Te preguntaba que dónde está el límite. Vale, ahí voy. El cuerpo está hecho para funcionar, ¿vale? Pero yo le digo claro que hasta qué punto es sano, quiero decir, porque es normal, todo, como tú has dicho, no vamos a ser hipócritas, todos nos queremos ver bien. Exacto. Pero claro, ¿dónde está el límite? Vale.
como tú dices, estamos para ser funcionales, pero es normal también que queramos. Entonces, yo le digo a los pacientes, mira, no pasa nada, no vamos a ser hipócritas. Tú quieres tener un determinado objetivo físico, estético, está bien. Pero primero, que un nutricionista, que un profesional debidamente cualificado te diga si eso es posible llevarlo a cabo. Es decir, si tu objetivo es real. Porque claro, tú puedes tener un objetivo físico y eso está bien y que sea súper irreal. En el momento que tu objetivo estético no es real, porque un nutricionista te dice, mira, es que no es real para ti. Y aparte, para llevar a cabo, para conseguir ese objetivo estético que tú tienes que hacer conductas patológicas, ese objetivo estético tienes que olvidarlo. Pero no tiene nada de malo que una persona tenga un objetivo estético, pues que te pueda decir una chica, oye, es que yo me quiero ver más o menos definida, con X... Pues no pasa nada, si no tiene que llevar a cabo conductas patológicas para conseguirlo. Si tu salud mental se tiene que ver afectada para conseguir un objetivo estético, para mí el objetivo estético ya no tiene sentido. Pero si tú tienes una relación con tu cuerpo de agradecerle la función que haces, tienes una relación bonita con tu cuerpo de agradecimiento, de saber apreciarlo, de cuidarlo, tienes un objetivo estético porque te gusta verte bien, la autoestima corporal está ahí, existe y está bien. Pero en el momento que tu salud mental se ve afectada y haces conductas patológicas para conseguir eso, a mí tu objetivo estético hay que eliminarlo. Ya te digo que las personas que vienen con fotos a consulta no es un objetivo real, porque tú no puedes estar diciéndole, no, mira, te pongo un ejemplo, yo más o menos quiero estar así. Mal. O sea, tú tienes que querer tu propia mejor versión. Y aunque quieras compararte o no, para que te hagas una idea, para que tal, no, nunca te puedes ver reflejado en otra persona. Alguien te puede inspirar, te puede motivar. Exacto. Pero tú siempre tienes que querer tu propia mejora de tu propio físico. Y luego también, pues lo que tú dices, hay una genética y hay pues otros factores, tipo de trabajo, el tiempo que tú vayas a tener para entrenar, que te van a hacer o no realista ese objetivo. Porque yo a lo mejor pues, me gustaría saber 4 idiomas, Ya. pero no tengo tiempo físico para llevarlo a cabo. Exacto. Entonces no voy a poder ser políglota en la vida. Puedo chapurrear un poco inglés, intento esforzarme, me interesan, pero no voy a poder llegar a eso. Entonces a lo mejor tú no vas a poder tener un físico esculpido y tal cual tienes, pues porque, bueno, pues tienes muchos quehaceres, tu trabajo te ocupa mucho tiempo y le puedes dedicar una parte al deporte para estar sano, para verte bien, pero quizás no vas a verte... O sea, tienes que buscar un objetivo Exacto. también realista y ser feliz con eso que hayas conseguido y premiarte también y estar orgulloso de ese objetivo que has conseguido. Es que ahí si te das cuenta la persona ya se metería en una obsesión porque probablemente para conseguir ese físico, ahí nos vamos a lo patológico, para conseguir ese físico, si yo tengo que abandonar el dedicarle tiempo a mi familia, el cultivar otras partes de mi vida como los estudios, el crecimiento profesional, es que eso no puede ser, la vida tiene que haber una armonía en todas las esferas. Es lo que he dicho antes, tu vida no se puede sustentar solo. Yo se lo digo a las pacientes, tu autoestima no puede nutrirse solo de la autoestima física. Hay un autoconcepto social, hay un autoconcepto profesional, es decir, hay muchas más áreas en tu vida. Tú no te puedes centrar solo en lo estético y en lo físico, que está ahí, dentro de la autoestima, el autoconcepto físico forma parte y es necesario, no en todo el mundo, pero hay muchas personas que necesitan verse bien y de una determinada manera, y eso no es negativo, pero como tú bien dices, al final también una persona tiene que mirar con amplitud cómo es su vida y ser realista. Yo siempre digo al final, tu yo real es este, tu yo ideal está aquí. Cuanta más distancia haya entre ambos, más te vas a frustrar, más culpa vas a sentir, te vas a meter ahí en un bucle súper negativo. Lo ideal es acercarlo lo máximo posible, pero manteniendo un equilibrio, claro, y una objetividad y que todo lo que hagas sea sano y a nivel salud mental, a nivel físico y sostenible a largo plazo. Como tú tengas que hacer algo, un grandísimo esfuerzo, estés amargado de la vida, eso va a durar 3 semanas, 2 y vas a volver a lo mismo. Entonces los cambios a todos los niveles físicos, mentales, tienen que ser cosas sostenibles a largo plazo. Totalmente. Yo eso también se lo machaco, se lo inculco mucho a mis pacientes, de la alimentación que vamos a llevar es como tú tienes que comer toda la vida. En el momento que tú lleves unas semanas comiendo que no lo puedes llevar o que estás haciendo un sobreesfuerzo,
Me lo tienes que decir porque tenemos que reestructurar. Exacto. Porque da igual que el camino sea más lento, más rápido, pero necesitamos que sea realista. Y esos objetivos realistas. Obviamente tiene que haber un esfuerzo. Tú te tienes que organizar. Te tienes que preparar las comidas. O sea, hay un trabajo detrás. Exacto. De conseguir tus objetivos. No puedes comerte lo que te apetezca por ahí. Pero hambre no tienes que pasar. Y nutrido tienes que estar. Ahora, de caprichos y de dopamina tampoco podemos vivir todo el día. Exacto. Que eso también pasa mucho. Exacto, porque al final, yo se lo digo a los pacientes, si tú al final entrenas a tu cerebro a que dependa siempre de lo que le genera placer, haces a tu cerebro vago. O sea, hay una palabra que digo mucho que es tolerar el malestar. O sea, tenemos que aprender a tolerar ciertos niveles de malestar. Es como empezar a hacer deporte. Tú al principio no vas a obtener a lo mejor los beneficios. A la gente que me dice en consulta, Loreto, es que yo, el deporte, claro, vas a pasar la fase de las agujetas que te mueres al principio cuando empiezas, de ver que los ejercicios no te salen, de notarte cansado, de notar que no puedes acabar la clase, de no verte ágil. Eso es malestar, por eso la gente se desapunta, porque no pasa la curva de malestar que hay que pasar. Al igual que cuando hay un cambio, tú has comido de una determinada manera, muy descontrolada, guiándote por alimentos muy dopaminérgicos, azúcar, ultraprocesados. Claro, cuando tú vas a hacer un cambio, el cerebro lo va a pasar mal. Y hay una cosa que hay que saber, el cerebro quiere repetir lo que le genera placer. Entonces ahí tenemos que ser nosotros el que maneje al cerebro, sepamos cómo funciona, de ahí la importancia de la terapia psicológica, de informarte con un profesional, de saber cómo funciona tu mente, para cuando estés en ese cambio de hábitos y a ti te apetezca empezar a descontrolarte y hacer lo que al cerebro más por placer a corto plazo le apetece, decir no, me tengo que enfocar, tenemos que aprender a posponer las recompensas. Qué bueno. Y luego al final, cuando tú entrenes al cerebro en eso, al cerebro lo que le va a gustar es el deporte, es la alimentación variada y equilibrada, pero hay que pasar una temporada de tolerar el malestar. Con el cambio de hábitos, con el tratamiento de la ansiedad me pasa. Se lo digo a las personas, o sea, hasta que tú aprendes a regular la ansiedad y a relacionarte con ella, se pasa un periodo de malestar. Y yo eso sí que lo observo y lo hablo con compañeros de profesión, que estamos aquí ahora en una generación de intolerancia al malestar. Solo buscamos placer, 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 lo que nos hace sentir bien. Totalmente, qué bueno eso que has comentado. Porque lo veo en consulta muchísimo y las personas que más le cuesta perder peso tienen esas cosas en común. O sea, lo que les cuesta es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro, es que yo esto no lo quiero, es que... Entonces, claro, están como... necesitan que su día a día sea algo... fácil. Exacto, placentero. Y fácil, no, placentero. Tú te sientas a comer y tu plato de comida es tu plato de comida y punto. Y no tienes que estar cuestionando todos los días lo que comes. En el sentido de pechuga de pollo o pescado, o si no, pues una proteína de origen vegetal, sin problema, con tu cantidad de hidratos de carbono o con tu tal. Es que la patata me aburre. Bueno, es que no tienes que estar divirtiéndote todos los días comiendo. O sea, sazónala, darle un poquito de creatividad, ponle un poco de color al plato, se pueden hacer 1000 cosas, pero si todo te da pereza. La gente que más le cuesta perder peso y cambiar de hábitos es la más perezosa, la que busca el placer en todo, en lo diario. Y es que tiene todo eso en común. Que le cuesta tolerar la dificultad. Y luego qué importante lo que decías de la comida me aburre, se nos ha ido un poco con la comida. La comida es comida, o sea, la comida tiene una función de nutrir. Pero la comida no es nada o sea, no te tiene que aportar nada emocionalmente. A ver, puntualmente sí, el decir, ay, bueno, me voy a dar este capricho puntualmente. Sushi, vámonos el sábado. Vale, exacto. Pero hay mucha confusión de que la comida te tiene que generar placer y no, o sea, la comida es o sea, cómo tú alimentas a tu cuerpo, para tu salud, pero ahí hay una confusión de términos. Y eso también es lo que hace la dificultad a la gente con el mantenimiento de la alimentación, que se han relacionado con la comida desde una búsqueda de emociones positivas. Es que la comida no te tiene que generar ni emociones positivas ni malas, la comida es comida. Y está claro. Obviamente, no un sabor que te cause repulsión, pero ya está, una comida que te guste, te la comes y punto. No tienen que ser todos los días eso una fiesta. Pero ahí seguramente, pues en esas personas que le tienen esa dificultad en tus pacientes, pues habría que ver que esas personas a lo mejor su único reforzador es sentarse a comer,
y comerse, pues, no sé, una pizza, su Coca-Cola, su no sé qué, su no sé cuánto, pero no tienen reforzadores en hobbies, a nivel... Es decir, no tienen reforzadores a otros niveles y su reforzador es la comida. Por eso a veces les cuesta tanto el cambiar la alimentación. Van obligados a entrenar, obligados a comer sano, les da también pereza organizarse. Entonces al final es un suplicio. Ahí hay Y que... algo pasaría con el trabajo, con el día a día, porque si tú estás realmente pleno, tampoco buscas tanto el placer en la comida o simplemente pues comes y punto y bueno, te haces algo que más o menos te agrade. Pero claro, si todo está mal, pues igual ahí... Hay que aprender a entrenar la mente. Hay una frase de Cajal que dice: puedes ser escultor de tu propio cerebro si te lo propones. Pues al final... Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Y yo lo creo al final. Que al final cuando hay un cambio de hábitos, no es solo los hábitos en sí. Te toca conocer... O sea, yo creo que cualquier persona que va a llevar a cabo un cambio de hábitos tiene que conocer, tiene que tener nociones básicas de cómo funciona el cerebro, las emociones y saber gestionarse emocionalmente, porque si no sabes vas a ir en piloto automático y vas a tomar malas decisiones. Es que para esculpir, con lo que acabas de decir, Sí. que me flipa esa Sí, frase, sí, me la voy a mola, anotar. sí. Para esculpir el cuerpo, primero se esculpe el cerebro. Totalmente. O sea, eso va detrás y la gente piensa que no, que es ahora me restrinjo, ahora Bueno. hago deporte y no, primero trabaja tu mente, adquiere hábitos, Totalmente. extrae herramientas de profesionales de la salud. Que en ese entrenar tu mente, ahora que lo acabas de mencionar, están ahí también las conductas compensatorias de restringir, que eso es otro tema. También lo abordamos si quieres. Que ese es otro tema, restricciones, el ayunar a posta porque siento que me he pasado. Claro. Ahí hay un tema. Eso es un temazo. Que no llegan a ser un TCA, pero hay conductas patológicas sueltecicas, ¿vale? Es decir, hay personas que no cumplen el perfil de un TCA, pero tienen conductas sueltas patológicas. Eso tenía yo también pensado preguntarte sobre la compensación de, por ejemplo, estás en la alimentación y sí o sí te vuelves loco por tu comida libre y te obsesiona tanto. También hay una fina línea de realmente tu alimentación diaria está bien pautada o porque llegas con tanta ansiedad al fin de semana. Exacto. Yo ahí, por ejemplo, yo veo fundamental el feedback contigo de los pacientes. Es decir, si yo siento que llego con mucha ansiedad a la comida el fin de semana, tendré que hablar con mi nutricionista, porque a lo mejor tienes que hacer algún ajuste de algo. Y a veces es difícil, porque quieren bajar y bajar y bajar, y yo pero no, a veces bajo por obligación. Te digo, esto no es lo que yo haría. Pero si quieres que apretemos un poco, apretamos. Sí, apriétame, tal, y luego van... ¡Boom! Como van. La restricción lleva al atracón. Punto. Y eso es así. O sea, lo que prohíbes, la restricción te va a llevar al atracón. Como tú, por ejemplo, yo que lo observo, porque al final los nutricionistas escucháis cosas de psicología y al final los psicólogos también en pacientes les tenemos que hablar un poco de nutrición. O sea, la demonización, por ejemplo, de los hidratos de carbono. Gente que se restringe totalmente hidratos de carbono, claro, cuando llegas a la noche y ni en el desayuno, ni en la comida, ni en nada has incluido claro, llegas a la noche que te comes el alma por los pies y te descontrolas, pero claro, ahí haces una sobreingesta, pero porque no estás bien nutrido y porque tú te has puesto a restringir o porque a ti te ha dado a hacer un ayuno, porque has leído, no porque tu cuerpo te lo pida, a ti te vaya bien, te funcione, un profesional te lo haya recomendado por X motivo, no. Que quieres ayunar porque te piensas que ayunando vas a bajar más rápido de peso. Ahí, esa no. Exacto. Pero ahora bien, imagínate, yo pongo un ejemplo personal. Me he ido a una boda, he comido, he bebido, ¿vale? Lo que sea. Y llega la noche, porque ha sido una comida de día, y llega la noche y el cuerpo, yo no tengo hambre real y no me pide cenar. Y no pido, eso es un ayuno, bueno, natural. Unas horas sin comer, natural, que mi cuerpo me pide puntualmente, porque evidentemente he hecho una sobreingesta durante el día, necesito, pero ya empezar a hacer esos periodos, es muy importante el para qué y por qué lo estoy haciendo. Si yo el ayuno lo estoy haciendo porque pienso que voy a adelgazar más rápido, porque pienso que si restrinjo voy a perder más grasa, es decir, creencias irracionales que tiene la gente de lo que lee y de lo que oye por ahí, eso al final te va a llevar a un atracón.
Entonces tú tienes que saber también lo que a ti te funciona, lo que a ti te va bien y lo que no te va a llevar a ningún atracón. Y yo le digo a las pacientes cuando van también al nutricionista, habla con tu nutricionista y en tu caso, si tu objetivo no lo vas a conseguir en 6 meses y lo vas a conseguir en un año, yo prefiero que una persona consiga un objetivo físico en un año siendo más sana mentalmente y equilibrándose a que consiga algo rápido y se destruya mentalmente. Sí, eso es así y yo es lo primero que le digo a la gente cuando acuda a consulta. Lo que pasa es que hay personas que es más complicado que lo entiendan, Ya. pero hay mucha gente que lo entiende, afianza hábitos, cambia su físico y va súper bien. Y luego hay personas que vienen con mucha prisa. Claro, al que le va bien, quiero decir, el que se relaciona bien con esto, conecta con los conceptos saludables y va perfecto, o sea, pero imagínate una persona que necesita ajustarse más, es decir, cada proceso es único. Es que no, cada proceso es único y si hay una persona que tiene un ritmo un poquito más lento y le cuesta, pues tampoco tiene que fustigarse porque es que desde el machaque a ti misma no vas a conseguir nada. Tienes que comprenderte, tener más compasión contigo, ser más compasiva como lo serías con tu mejor amiga y acompañarte en ese proceso. Y si tu proceso es más lento, no pasa nada. Pero a lo mejor por forzarte y querer ir a la velocidad de otra persona, porque es que la historia de otra persona no es la misma que tú. Por eso yo, por ejemplo, incluso cuando veo a pacientes que me dicen, no, es que mi amiga me ha pasado la dieta, digo, error, porque es que tú no sabes el metabolismo de tu amiga, o sea, es que igual vas a copiar algo que a ti te va a generar malestar. Por eso es muy importante individualizar cada caso, por ejemplo, en la nutrición, en la psicología y en todo. Luego hay personas que es que voy lenta. ¿Qué es lento? Ya. Siempre que se comparan con otra persona, siempre ves como al otro mejor, al otro más rápido, al otro tal, y no saben ni lo que le ha costado, ni el tiempo que lleva, ni nada. Y luego que lento, o sea, siempre que hay avance, nunca es lento. Exacto. Lo importante es el progreso. Exacto. Y importante, que eso te pasará a ti y a mí en psicología, que haya cierto estancamiento o, por ejemplo, yo en mi caso cuando hablo de recaída, ¿no? Yo siempre les digo, no lo veas como un fracaso, míralo como una oportunidad. Estás en un contexto con una profesional teniendo una recaída, vamos a trabajarlo, es un oportunidón. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha llevado? Por ejemplo, ¿no? Con la ansiedad. Yo hay gente que empieza a encontrarse bien y ya es como, guau, qué bien estoy. Y tienen una recaída. Ahora hay un día que les da un ataque de ansiedad y me dicen, qué mal estoy, Loreto, he tenido un ataque de ansiedad. Y le digo, que no pasa nada, que eso es algo puntual, pero que bien, vamos a trabajarlo y vamos a ver qué te pasó el día antes, qué estuviste pensando, qué pensamientos tuviste. Pues es que discutí con mi pareja y luego vamos a analizarlo, cómo lo regulaste, cómo lo gestionaste. Entonces tienen que ver las recaídas, no sé, la falta de avances, vamos a llamarlo así, estancamiento, dificultades, como una oportunidad de trabajarlo con la nutricionista, con la psicóloga y verlo como una oportunidad de crecimiento. Y si tú estás adquiriendo herramientas, Pues claro, son para eso, para en el momento que las necesites, utilizarlas. Entonces, si tienes una recaída o tienes ese momento ese punto de inflexión, pues alégrate de que ahora sí tienes esas herramientas. Totalmente. Para poder llevarlas Para a cabo. gestionarlo. Que para eso son. No son para que ya nunca me pase nada, sino para adquirirlas porque te van a pasar cosas y vamos a recaer y la mente no siempre estamos súper positivos. Exacto. Somos a veces un poco montaña rusa, pero todo el mundo. Todos. Entonces, y la vida en general es que funciona así. Entonces lo ideal es adquirir herramientas para cuando estemos abajo, pues poder trabajarlas y volver a llevarnos arriba. Convertir las dificultades en oportunidades de crecimiento, en general. Totalmente. Sí, sí. Vamos a tocar el tema body positive. Ah, vale. ¿Hasta qué punto se camufla con él? Bueno, me acepto y no me cuido. A ver, el body positive cuando surge en origen, o sea, la intención que tiene el movimiento es positivo, porque lo que se busca es que venimos de un periodo donde, pues, ha habido mucha transmisión de información, de machaque al cuerpo, de presión estética. Entonces, el body positive surge como movimiento polarizado para contrarrestar eso, ¿no?
que a mí la esencia me gusta porque busca el agradecer, el cuidar el cuerpo, el ver la función que tiene, ¿no? Pues tus piernas no tienen por qué ser estéticamente más gordas, más delgadas, sino que tus piernas sirven pues para caminar, para que llegues a los sitios, para moverte. Hasta ahí bien. Ahora bien, cuando una persona ya empieza, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar, es decir, cuando ya se camufla... Que a lo mejor tienes una obesidad. Exacto, tiene que haber un equilibrio para mí. A mí, una de mis palabras favoritas es, que no tengo ningún tatuaje y me la tatuaría, es equilibrio. Equilibrio. Equilibrio entre esa aceptación y agradecimiento corporal y la búsqueda de la salud. O sea, la búsqueda de hábitos saludables. Entonces no tienen nada que ver. No, o sea, puede como fluir todo. Yo puedo agradecer mi cuerpo, pero ser consciente de que tengo unas condiciones, una obesidad con unos riesgos y que tengo que trabajar por mi salud para mejorar mi salud. Eso no es... Ahora bien, si en esa bajada de peso no es lo mismo bajar de peso y cambiar de hábitos desde machacar el cuerpo, lo odio, no me gusta mi cuerpo, me da asco, no es lo mismo que desde un, jolín, gracias por lo que has soportado, gracias por todo lo que me ayudas a hacer, hemos llegado hasta aquí juntos, es decir, relación, no es lo mismo. Hay que buscar el cuidar los hábitos, querer cambiar tu físico por salud, por un motivo estético, pero sobre todo por salud, para mí es el motivo principal, con agradecimiento hacia el cuerpo. Desde el machaque, eso te va a generar una resistencia, de hecho tú lo verás, mucha dificultad en personas que tienen que bajar de peso, es la relación de machaque que tienen consigo misma y hacia su cuerpo. O sea, tú no, es como con un niño, o sea, tú a un niño no lo vas a hacer crecer y evolucionar, por ejemplo, académicamente desde el machaque, diciéndole, eres un vago, eres un inútil, no vales para nada. No, lo vas a bloquear. Pues lo mismo te pasa que a ti contigo. Si tú te machacas, te insultas, te hablas mal a ti misma, tú no vas a avanzar. Entonces, tienes que buscar tu cambio de hábitos desde el hablarte bonito y el tratarte bonito a ti misma. Es que lo comparo con, por ejemplo, el no cuidarte o tener un exceso notorio de peso y decir me acepto, como la persona que fuma tipo 3 paquetes al día o 2 paquetes al día y tampoco le interesa cambiar. Pues bueno, estás en tu derecho, ¿no? Totalmente, ¿eh? Pero no lo veo algo de lo que alardear o de lo que, digamos... Promoverlo. Exacto. Hacer apología. Exacto. Estamos de acuerdo. De ello. Estamos Entonces, de acuerdo. te puedes fumar un puro en una boda. Claro. Si me sumas un porro de marihuana en un concierto. Ya. O una copa, un tal. Sí, pero no promover el alcoholismo, el ser fumador nato muy excesivo, el tener sobrepeso y promover el que eso está bien. No. Pues a sobrepeso sí, pero no una obesidad. Lo que pasa es que eso surge pues porque también ha habido un trato hacia las personas con obesidad muy de juzgar, muy de machacar. Entonces al final nuestra sociedad está muy polarizada. Entonces al final hay un grupo de machaque hacia las personas con obesidad, va a surgir algo súper opuesto para contrarrestarlo. Totalmente. Entonces que también a las personas que han tenido obesidad a veces no se las trata bien. O sea, se las machaca, se las trata mal. Es decir, también se plantan y dicen, oye, mira, que es mi vida. Y hago lo que me da la efectivamente, gana. también es un acto de Entonces, bueno, al final equilibrio. Exacto. En todo. Para mí Equilibrio. también es lo más importante, un balance. Sí. Igual que con la alimentación, con todo. Y en ese sentido, si estamos en redes y hay tanto apología de dietas restrictivas, delgadez, Como apología movimientos a las de drogas, delgadez, como apología a los a los anabolizantes. obesidad, come lo que te dé la gana, da igual tu salud, pensamiento crítico. No puedes estar en redes hoy en día, o sea, tú no puedes tener redes sociales o meterte en internet si no tienes pensamiento crítico. O lo puedes hacer, pero vas a pasar muy mal. Exacto, porque vas a comprar ideas fácilmente. Y lo que tienes es que cuando escuches algo, indagar más, sobre todo indagar perfiles serios, perfiles profesionales, buscar información también basada en evidencia científica, no de Oídas. Pepita Pérez.
¿vale? O sea, evidencia científica, buscar mucha información que refrende lo que tú estás pensando. Tener claros tus principios, tenerlos en equilibrio. Exacto. Y no tener ninguno en el centro a modo obsesión. Exacto. La dismorfia corporal, Vale. ¿solo le pasa a las mujeres o también le ocurre a los hombres? No. Empezó siendo más en las mujeres, muchísimo más en las mujeres. De hecho, sigue habiendo más casos de TCA en general en mujeres, ¿no? Pero la dismorfia corporal, que es una distorsión de tu imagen corporal, en hombres, no sé yo los datos ahora mismo cómo están, pero incrementada, yo creo, a la par en los hombres. Sobre todo A nivel musculatura. A nivel musculatura. De hecho, yo te diría que los gimnasios está repleto de hombres con dismorfia corporal, con vigorexia. Lo que pasa que no está diagnosticado. Claro, es que igual, como tú bien has dicho, el cuerpo es funcional. Exacto. Entonces, una persona con vigorexia se camufla más, ¿no? Claro, al final lo que sucede, por ejemplo, en el caso, imagínate, de una mujer con anorexia, no es que el trastorno se va a hacer muy evidente por el infrapeso. Por el infrapeso, porque al final alguien en casa, o si es un adolescente, ve que pierde incluso la menstruación. La salud cae en Es decir, picado. vas a ver que se le cae el pelo, es decir, que físicamente se ve. Pero claro, una vigorexia, en el caso de un hombre con dismorfia corporal, va a ir acudiendo al gimnasio, va a ir a trabajar, es decir, no vas a ver tanto afectada su funcionalidad en el día a día, pero ese hombre en ese caso no va a poder dejar de ir a entrenar porque va a pensar que va a perder musculatura, es decir, esa persona... Ya lo que le rozamos la sucede- obsesión del principio que hemos hablado. Sí, y lo que le sucede a esos hombres es que se perciben, cuando ellos se miran al espejo, se perciben con menos musculatura de la que tienen. realmente tienen. Eso es la Total. dismorfia, percibir. En el caso de los hombres con la musculatura es que perciben, igual que una mujer se percibe con mucho más peso del que tiene o con un volumen más grande del que realmente tiene. De hecho, en el test de la silueta, que eso se les administra muchas veces ¿Sí? para Le dices, diagnosticar. ¿dónde te ves, no? Sí, hay un test de siluetas y la persona se suele poner por arriba o por debajo, o sea, no se pone en la imagen real. Entonces los hombres, lo que les sucede a los que tienen esta problemática es que se perciben con menos musculatura de la que tienen y luego tienen una fobia a no verse de una determinada manera, y ya llegan las conductas patológicas de 1000 horas en el gimnasio, dobles sesiones, consumo de esteroides, anabolizantes, hormonas. ¿Qué signos hay? Bueno, todo eso que has dicho. Claro, por ejemplo, los hombres vas a ver claramente pues una persona que consume muchísimas horas, más de lo que sería recomendable por un profesional en un gimnasio. Personas que no respetan al final sus lesiones y que alguien les dice que pare y no pueden parar. Y al final el consumo de anabolizantes, esteroides, hormonas, eso va a ser una Y que señal. nunca se ven lo suficientemente fuertes, Nunca están se ven, fortísimos nunca se y ven. dicen, estoy delgado, Y lo estoy flaco. y lo que hablábamos de la obsesión al principio, que si no voy 2 días a entrenar o 3, por lo que sea, pues estoy de vacaciones, porque no hay un gimnasio cerca, porque no puedo, y no me sé adaptar a eso, y empiezo a pensar Fatal. que voy a perder musculatura. Vamos a ver. Alma de Dios, ¿cómo vas a perder musculatura por 3 días o por una semana que no entrenes? O sea, pero es serio, o sea, la distorsión, totalmente. la distorsión y las creencias irracionales ahí es brutal. Y claro, como te mueves en un entorno que está igual que tú, Esa otra. Sí, claro, sí, sí. O sea, el entorno puede ser, los extremos siempre son los malos. como tú exacto, dices. Equilibrio, exacto. equilibrio. Equilibrio siempre, lo vamos a decir hoy ya todo Sí. el día. Equilibrio. Tan malo es una cosa como otra, claro, o sea... ¿Cómo se crea esa dimorfia corporal? Esa dismorfia corporal al final es lo que yo te decía al final durante todo el podcast. Puede ser, puede haber, al final todo lo que tiene que ver con la imagen corporal, ¿vale? Se forma desde la infancia, ¿vale? Desde, por ejemplo, los referentes. Si tú te das cuenta, yo por ejemplo que tengo hijos, las muñecas, las Barbies, las Bratz tienen un determinado físico, delgadas, mucho pecho... Ahora las Bratz con maquilladas, labios, que es lo que se lleva Tú ahora, fíjate cómo son. la nariz pequeña. Y los muñecos de los niños, los superhéroes, como son Hulk, Spiderman, tabletica de chocolate musculado. O sea, claro, es que va, ¿sabes? Te lo van metiendo ya. Te lo van metiendo, claro, te lo van metiendo en luego las redes sociales, es decir, los cánones que vas viendo estéticos. Ahí ya se va conformando tu imagen corporal. Luego,
la imagen corporal tuya también se forma de las experiencias que tú vas teniendo en tu infancia y adolescencia y lo que te devuelven. Si tú estás en tu casa y siempre te han dicho la barriguita, o eres pequeño, es que eres muy pequeño, es que eres muy delgado, que eso pasa también, no solo se machaca a la gente que te dicen gorda, también hay gente a la que le dicen eres pequeña y eres delgada, y luego tú esos mensajes, cuando vas siendo adolescente, pues vas buscando una imagen pues ya no voy a ser corporal, pequeño y delgado. efectivamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú tenías una estructura corporal pues más pequeño, más delgado, además no estás formado todavía, eres un niño, eres un adolescente, empiezas a ir al gimnasio y te empiezan a decir, ¡buah! ¡Qué bien estás! Subes una foto a las redes, 200 likes, empiezas a ligar, todo eso es dopamina, refuerzo positivo. Entonces te empiezas a enganchar a esa imagen ya no puedo corporal. volver a... Entonces tú ya no puedes volver atrás porque tienes asociado una imagen corporal determinada, que no es ni mejor ni peor, pero tienes una imagen corporal asociada a que pasaban cosas negativas en tu vida, no te relacionabas, nadie te daba me gustas, no ligabas, y al conseguir una determinada imagen corporal ha empezado a haber mucho refuerzo. Entonces tú ya no vas a poder soltar te va a costar soltar esa imagen corporal, entonces empiezas a distorsionar. ¿Qué tipos de TCAs hay y cuál es la diferencia? Vale, al final TCAs nos vamos a encontrar, hay varios, pero digamos los más conocidos, los estrella, vamos a tener la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, ¿vale? En estos trastornos de alimentación, porque luego la dismorfia corporal Exacto. se tiene un poco aparte, ¿vale? No está tan metida en los trastornos por alimentación. O sea, si tú eres anorexia tienes una dismorfia de tu imagen claro, corporal, va a estar muy relacionado, ¿vale? Va a haber enlazado. siempre, es que la piedra angular de todos estos trastornos, menos en el de atracón tiene más un componente emocional. En el trastorno por atracón la persona no tiene por qué tener un malestar con su imagen corporal. El atracón es puramente una mala gestión emocional, es decir, gestionas tus emociones pegándote un atracón. ¿Estás triste? Me pego un atracón. Ahí no tiene por qué haber, pero por ejemplo, en una dismorfia corporal, en una anorexia, en una bulimia, suele haber una distorsión de tu imagen corporal, muchas veces, y sobre todo una fobia a engordar, ¿vale? Un miedo a engordar es la base que suele haber, sobre todo en anorexia y en bulimia. En los casos de la vigorexia y de los hombres que estamos hablando, ahí es más una fobia a la pérdida de masa muscular. ¿Vale? Y entonces ya ahí, claro, a raíz, partiendo desde esa distorsión corporal, de las creencias irracionales, del miedo a engordar, empiezan a desarrollarse en ambos conductas patológicas. En la anorexia, restricción pura de alimentación, dejo de comer, ¿vale? En la bulimia se combina. Hay periodos de restricción, con periodos de atracón, con conductas purgativas, laxantes, vómitos. En el caso de la vigorexia y los hombres en el gimnasio que estábamos hablando, pues mucho consumo, o sea, el hacer compulsivamente ejercicio y el consumo de sustancias tóxicas para la salud, o sea, anabolizantes, esteroides, hormonas. Eso es lo que va. Leí que... No es fácil diferenciarlos, ¿eh? A veces, por eso requiere, cuando un profesional diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria, requiere de tiempo en consulta, ¿eh? Porque esto no se diagnostica fácil. No es fácil, porque tiene muchos síntomas comunes, símiles, ¿no? y puede que tengas varios. O sea, no es fácil, ¿eh? Vale. Es decir, lo estoy explicando así, sencillo, para que la gente que nos está escuchando más o menos tenga unas pinceladas, pero que no es fácil, ¿eh? Por eso al final la formación de los profesionales especialistas en esto es muy específica, es constante, es por eso que no es fácil. Leí que bueno, que sí que tienen un alto porcentaje de cura, o de, pues eso, de gestionarlo, de aprender a tomar herramientas y demás, pero sí que tenía una tasa de mortalidad mayor la bulimia, pero por el tema del suicidio, porque como que es más psicológicamente duro para este tipo de pacientes. Lo leía en porcentajes. Sí, es uno de los trastornos que mayor tasa de mortalidad tiene. En el caso de la anorexia, quiero decir, porque al final el infrapeso y la desnutrición pero al te final puede llevar a morir. Exacto, te puede llevar a morir, pero es muy pocas personas que no, a lo mejor se le puede reconducir esa conducta. Pero sí que es cierto que en la bulimia, como es tan psicológicamente machacante,
sí que la gente lo que hace es... En muchos trastornos de la conducta alimentaria, no vamos a hablar solo de la bulimia, sino Vale. vamos a meterlos a todos. Sí. Hay mucha comorbilidad también con otros trastornos como la depresión, es decir, que puede haber varios trastornos juntos. Vale. Es decir, una persona con anorexia, bulimia o atracón puede tener también un trastorno, una depresión, ¿vale? Y también un trastorno de personalidad límite, que tiene un riesgo incrementado de suicidio. Entonces, muchas veces es lo que te digo, no se hacen diagnósticos precisos por falta de recursos, porque la persona no acude a terapia, y entonces si no se hace un buen diagnóstico, no se hace una buena intervención. Que es mucho más complejo Sí, de lo que parece, vamos. Totalmente. De hecho, yo te diría que, ya te dije, yo me formé en TCA, en el máster sanitario que hice, estuve en un centro que aprendí muchísimo con María José y con Yolanda Aquiles, que son pioneras en TCA en España, y no es fácil, ¿eh? O sea, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria me parece dentro de la psicología uno de los espectros más especiales, más difíciles de diagnosticar, ya te digo, porque hay mucha comorbilidad y no es fácil, es que diagnosticar no es fácil, pero por eso es importante pues eso, acudir a especialistas, a profesionales especializados para un buen diagnóstico. Pero efectivamente el suicidio, claro, está presente en estos trastornos, Claro, también eso porque va de la mano. hay mucho caso asociado de depresión y de trastorno límite de personalidad también. Vale. Y por eso hay autolesiones también, que también es de este trastorno, etcétera. ¿Una purga se considera una autolesión? Sí, claro, es algo que te hace daño. O sea, al final estás haciendo daño a tu cuerpo. Claro que se considera una autolesión, es una manera de Que a veces autolesionarte. parece que como vomitas... No es... Sí, no, pero es una autolesión también, claro. Al final es una manera de anestesiarte emocionalmente. O sea, lo que busca una persona que se autolesiona, que se hace daño a sí misma, es escapar del dolor emocional que siente. Está sintiendo algo emocionalmente tan intenso que la única estrategia que ha aprendido para regularse es la autolesión. Una purga, un vómito, el dañarse, Sí, el físicamente. cortarse, ¿vale? Un atracón, ¿vale? Porque tenemos que saber también, un atracón es el consumo de una cantidad de comida que otra persona de tus mismas características no podría consumir. Es decir, es una cantidad muy desproporcionada en un periodo muy corto de tiempo. Y lo que te ayuda a diagnosticar si es un atracón o no es la sensación de pérdida de control que tiene la persona. O sea, cuando hay un atracón, la persona hay una sensación de pérdida de control total, incluso hasta de conciencia. O sea, hay personas que ni recuerdan el proceso. Por eso hay que diferenciar, porque a mí me pasa que hay pacientes que me dicen, es que me doy atracones. Y cuando lo analizo, le digo, no, atracones no te das, tienes sobreingestas, ¿vale? Es decir, no te has nutrido bien durante todo el día. Porque te has saltado la dieta y has comido un poco más y tal. Entonces o simplemente este fin de semana te has ido con tus amigos y no te has pegado un atracón. Y no has tenido en cuenta, te has comido lo que te ha apetecido. Porque sobre todo el atracón va muy asociado a la emoción de la vergüenza. Entonces lo vas a hacer solo en tu casa y te vas a comer una pizza, el paquete de galletas, un paquete de helados, es decir, un plato de macarrones, es decir, es una cantidad desproporcionada y con una falta de autocontrol, con una sensación de pérdida de control brutal. Ya te digo, incluso que la persona no está siendo ni consciente. O sea, y que si luego le preguntas te dices que no sé ni cómo empecé ni dónde. O sea, que el atracón no se suele hacer en compañía. No. Sería muy atípico. Para identificarlo. Sí, es muy claro. Por eso la gente, es raro que tú a nivel social, más que nada porque te pararían o te lo dirían, ¿no? Podría pasar que lo hagas, por ejemplo, es decir, que en tu casa, con tu madre, lo hayas normalizado y no estés diagnosticada y lo hagas. Pero la gente confunde mucho socialmente me he pegado un atracón. Va a ser raro, o sea, eso conllevaría... Eso es saltarte la dieta y comerte lo que te apetezca. Te has pedido 50 platos en el restaurante, Ya. no. Pero comerte una pizza, es decir, imagínate, una pizza, unos nachos, el postre... Y todos ahí, lo que es venga. la cerveza, el no sé qué, eso es una sobreingesta. Pero un atracón es el comer y además sin parar. Pero si tú has estado socialmente hablando y te has comido esto, te has comido lo otro, eso no es un atracón. El atracón es... Vale. Una cantidad de comida desproporcionada que te sientes, importante también, que te sientes terriblemente, es decir, te encuentras
Hombre. terriblemente mal después de haberte comido eso, que te duele, te puede llegar a doler hasta la barriga y puedes tener ganas hasta de vomitar. Y lo que te digo, lo haces en un contexto incluso que anteriormente durante ese día tú emocionalmente no has estado bien. Has discutido con tu pareja, te has acordado de una experiencia de tu infancia y no quieres seguir recordándola. Entonces al final el atracón también es una conducta autolesiva hacia ti. Te estás haciendo daño, te estás dañando en tu cuerpo. Al igual que cuando dejas de comer, todo lo que sea dañar a tu cuerpo en una línea o en otra es una autolesión hacia ti. Que me parecía importante también dejarlo Sí. remarcado para que la gente también, que a veces se confunde, no me pego a atracones o tal, Sí. pues que sepan Exacto. diferenciar un poco. Sí, yo tengo que hacer mucha psicoeducación con eso, porque hay gente también, igual que hay gente que no tiene conciencia, hay gente que se sobrediagnostica. Yo tengo atracón, no te pegas a atracones, o sea, tienes sobreingestas, igual que el hambre cuñado. emocional, hambre Sí. emocional. Eso que también es que es todo un atracón, no es lo mismo que sobreingesta Vale. y que hambre emocional. Vale. Igual que el cuñado te diagnostica obsesión, tú tampoco te diagnostiques a ti mismo. Exacto. Pues si Nunca. notas cualquier discrepancia o tienes dudas sobre algo, a un profesional de la Exacto. salud. Por último, para finalizar Sí. el podcast, vamos a tocar ese tema que has abierto tú, ese Sí. melón. El tema del hambre emocional. Vale. ¿Cómo diferenciamos si tenemos hambre real de hambre emocional? Es fácil y no es fácil. Hambre real te va a aparecer progresivamente y digamos que la vas a notar sobre todo ahí en el estómago, que te rugen las tripas. Aparece progresivamente, es decir, no aparece de manera repentina, es decir, cada rato que pasa, más se va a ir, la vas a ir sintiendo. Y aquí es importante, cuando hay hambre real me como lo que sea, una ensalada, 2 plátanos, Una manzana. un cocido, es decir, me Un comería pollo. lo que sea. El hambre emocional va a ser que me va a aparecer de manera repentina. Uy, qué hambre, quiero Sí. un Kit Ay, Kat. de pronto, exacto. Y además analizo, pero si he comido y he hecho lo que la nutricionista me ha dicho, ¿vale? Eso te va a dar pistas de que es emocional y al final lo que has dicho, me va a apetecer algo en concreto. Es decir, no, un plátano no, una ensalada no. Es decir, quiero comerme un donus de chocolate. Además va a ser siempre algo dulce, con azúcar, ultraprocesado, de ese tipo, ¿vale? Eso 100% es hambre Va a emocional. ser muy emocional. Y voy a decir algo, no pasa nada porque puntualmente Puede tengas decirse. hambre emocional. Que no pasa nada porque puntualmente tengas hambre emocional, que somos personas y no somos perfectos. Y si puntualmente tienes hambre emocional, no pasa nada, porque al final también el volvernos rígidos y obsesivos con eso, no pasa nada. Incluso que puntualmente, por ejemplo, lo que no quiero es que una persona, su reforzador sea la comida, pero que si puntualmente un día te quieres dar un premio y quieres salir a celebrar algo con comida, que eso socialmente en nuestra cultura está muy arraigado, no pasa nada. Lo que no hay es que normalizarlo. Y te gusta mucho la tarta de queso de un restaurante y te apetece ir ahí para probar ese postre, Pues claro lo que sea, sí. no pasa Es absolutamente nada. que no sería... Ahora bien, lo que yo no puedo pretender es reforzar el hambre emocional todos los días de mi vida. Pues no. Al final, otra vez, equilibrio. ¿Vale? Pero que esas serían las claves para que ellos y ellas lo diferencien. Lo diferencian. Entonces, como bien me gusta decir a mí, hambre hemos pasado poca en nuestra vida. Ya. Aquí, Ya. gracias a Dios, Sí, en sí, el sí, primer sí. mundo. Entonces, lo que tenemos es ganas de comer. Exacto. Y siempre se deberían de poder controlar, porque no estamos, o sea, el cuerpo humano está capacitado para pasar días sin comer y pasar mucha hambre. Entonces creo que a veces lo exageramos todo, lo llevamos Sí, todo al extremo de totalmente. tengo hambre, Ahí entran hambre. los sentidos también. Tenemos que saber O que sea, al debes final... de poder pasar medio día sin comer perfectamente. Totalmente. Si se te ha complicado un poco la tarde, no pasa absolutamente nada y no te has podido comer la merienda, pues se la añades a la cena y te comes un poquito más y ya está. O sea, eso de llegar y atracar la nevera porque es que tengo mucha hambre, es que llego con tal... Ya. Bueno, hambre, ganas de comer, pero realmente hambre no sabemos, la mayoría de personas, lo que es pasar hambre. Ya. Que la ¿De verdad? educación nutricional, igual que la emocional, está muy abandonada en los colegios en general. Ahora hay coles que están empezando a introducir todo esto, talleres, charlas, pero la educación nutricional y emocional desde pequeños, desde casa, es muy importante. Yo desde que tengo hijos yo me doy cuenta de eso y al final yo también todo lo que hago lo hago como ejemplo, lo intento hacer como ejemplo para ellos.
pero es súper importante porque al final luego derribar creencias, mitos, viene muy reforzado de tu familia, de tu historia, es difícil cambiarlo. Sí, debería de ser una asignatura. Sí, O totalmente. a dar más charlas a los colegios, Sí. para este tipo de Al formación. final todo eso ahorraría costes sanitarios, ¿eh? Si se invirtiera en educación nutricional y educación gestión emocional. esas dos de la mano, Sería una pasada. todo lo que sería, yo lo englobaría como educación para la salud, es decir, que hubiera, no sé, 1 hora a la semana, cada 2 semanas, es decir, tampoco voy a decir ahora que eso tenga que quitar materia Sí, a los colegios, ¿no? pero Pero que sí. debería estar más presente. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente. Y yo ahí, por ejemplo, que no quería que hoy se quedara sin decir factores protectores de salud mental, lo que más va a proteger Venga. a una persona lo que más va a poder proteger a una persona de desarrollar un problema de salud mental, en este caso que estamos hablando, ¿Cuáles un serían TCA, esos factores? para mí va a ser la flexibilidad, la capacidad de adaptación. Todo lo que vaya con la rigidez, peligro. La rigidez, el perfeccionismo, el control, la exigencia, cuidado con esos rasgos de personalidad porque te hacen vulnerable. Entonces, para mí, factores protectores de salud mental, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, esas 3, flexibilidad, capacidad de adaptación, Qué bueno. pensamiento crítico, eso para mí es lo que habría que cultivar en las personas desde pequeñas. El saber afrontar el día y que no, quizás no va a ser todo como tú te lo has imaginado en la mente. Generar el malestar, que hablábamos también. Eso todo serían las Que herramientas. se te tuerza el día y ser capaz de gestionarlo. Totalmente. Eso es lo que habría que enseñar en esa asignatura de educación emocional. Totalmente. Qué bueno. Sí. Muchísimas gracias, Loreto, Nada, por a venir ti por aquí invitarme. y aportarnos tanto valor, y es tan importante que espero que la gente le dé el valor que tiene este podcast, porque a veces como las cosas son gratis y están ahí a la mano de todo, Sí. pues no se valora igual, pero de verdad muchísimas gracias por aportar tanto valor. Quiero que te dirijas a la cámara y digas cómo te pueden contactar, dónde te pueden encontrar. Pues me llamo Loreto Esclapez, me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, también tengo página web. Vamos a poner por aquí el Instagram si lo quieres Vale. decir, pero bueno, Vale, lo sí, Loreto pondremos. Esclapez psicóloga, y bueno, si Súper. quieren por mensaje privado o al WhatsApp, al teléfono, que luego también lo pueden ver, como quieran. Por Instagram es la vía más fácil, me podéis escribir y cualquier duda que tengáis, yo encantada de responderla. Súper, muchísimas gracias. Y ya sabéis que a nosotros nos podéis contactar también para asesoramiento nutricional en Instagram también, alfallo.club o alfallo.nutrition. Tenemos página web, alfallonutrition.com. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima semana, familia. Un abrazo.